Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este día le doy las gracias por estar conmigo en este estudio bíblico que vamos a tener. Estamos en las series Camino a la Cruz. Y comenzamos con el preámbulo del libro de Isaías, que nos describe la profecía de lo que iba a pasar con Jesucristo. Entonces comenzamos con Isaías 53, donde dice que Él fue despreciado y desechado, varón de dolores. Entonces seguimos con el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y esa serie, quieren ver antes que esta, porque es una serie de mensajes, Camino a la Cruz, aparecerá en esta esquina para que ustedes vean ese primero y después sigan con Marcos. Ahora vamos a estudiar lo que es la crucifixión de Jesucristo de acuerdo al Evangelio según San Marcos. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ilumine en este estudio de su palabra, nos llene nuestro corazón de ella. Vamos a venir en palabras de oración. Señor, te damos las gracias por este día, porque este es el día que tú hiciste, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor. Te damos las gracias porque tú estás aquí con nosotros. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, te pido que tomes la conducción de mis labios, que seas tú el que hables, que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que transmitas este mensaje, Señor, a las personas que lo van a escuchar en su momento. Señor, te doy las gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te doy las gracias, Señor, porque tú abres sus oídos, tú abres su mente y su corazón a tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda llevar a 100 por 1 frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, te damos las gracias por estar en este día con nosotros, para enseñarnos, para abrirnos la palabra, para explicarnos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, es esa espada de doble filo que penetra hasta partir nuestra alma y nuestras coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestro corazón en este día, Señor. Nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar meditando en el Evangelio de San Marcos, y podemos decir quién era Juan Marcos, o quién era esta persona que escribió este evangelio, ¿verdad? Entonces dice que fue escrito entre el año 64 y 68 después de Jesucristo. También dice que el evangelio de Marcos nos relata brevemente el ministerio de Jesús con solo 16 capítulos. Solo vamos a encontrar 16 capítulos en este evangelio. Y dice de que Marcos registró y recopiló las memorias de Pedro. Entonces, basando el evangelio en un testigo ocular. ¿Quién fue? Fue Pedro. Entonces, después nos dice se dice que probablemente el autor pues sea Juan Marcos, ¿verdad? De este escrito que fue diseñado para los gentiles. También otra parte importante que me gustaría mencionar, que dice de que Marcos se le ha llamado el Evangelio en acción. ¿Por qué? Porque dice que en cada momento del que nos relata el Evangelio, Jesucristo estaba en constante movimiento, haciendo milagros, predicando, y estaba en constante movimiento. Por eso dice de que se le ha llamado el Evangelio de la acción. Y también es importante mencionar que Marcos no solo imprimió las palabras que dijo Jesucristo, sino también dice sus gestos, sus actitudes y sus emociones. Entonces, el nombre de Marcos es un nombre romano y se le llamaba Juan Marcos. Juan es un nombre hebreo, entonces es una combinación entre un nombre romano y un nombre hebreo, Juan Marcos. Y él existió, era un líder y misionero, dice, en la iglesia primitiva. Era hijo de María, y en cuya casa los creyentes de Jerusalén se habían juntado a orar cuando Pedro fue encarcelado por Herodes Agripa. Y esto lo podemos encontrar, esta historia
La podemos encontrar en Hechos 12:12. También cabe mencionar que fue uno de los colaboradores de Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la lectura de lo que es la crucifixión de Jesucristo en el Evangelio según San Marcos. Lo vamos a encontrar en el capítulo 15. Vamos a leer unos cuantos. Vamos a leer del 21 en adelante. Entonces nos dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El 24 nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. El 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, entonces podemos mirar que en este párrafo que hemos leído, básicamente describe lo mismo que leímos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Mateo también nos explicó que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es la calavera. Bueno, en este evangelio añadieron lo que es que obligaron a Simón para que llevara la cruz. En el evangelio de Mateo no nos menciona esa palabra. Y también agregaron que este hombre, Simón de Cirene, era padre de Alejandro y de Rufo. Entonces como que nos da un agregado a la historia, porque en Mateo no leímos eso, que él tenía 2 hijos y que uno se llamaba Alejandro y padre de Alejandro y de Rufo. Entonces este hombre también dice que venía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. También nos describe que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mirra pues era como un ungüento que usaban antes en esa época de Jesucristo. También nos dice que el título también era el Rey de los Judíos. Otra cosa que también nos menciona fue que lo crucificaron en medio de 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El versículo 30 nos dice que también le comenzaban, 29 y 30 nos explica que le injuriaban y que le decían que se salvara a sí mismo, que se bajara de la cruz, ¿verdad? Entonces dice que el Señor expiró, ¿verdad? Entonces los soldados y todos los demás que estaban ahí, bueno, no nos describe, ¿verdad?, que los sepulcros fueron abiertos también como lo dijo en Mateo.
Dice de que Jesús en el 37, más Jesús dando una gran voz expiró. Sí nos menciona también que el velo del templo se rasgó en dos de arriba y abajo, como les dije, para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar confiadamente a comunicarnos con el Señor. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos ir a ninguna persona, sino que tenemos la entrada directa al trono de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces también nos describe cómo el centurión que estaba ahí frente a él dice, viendo después que había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había las mujeres y entonces estaban sufriendo de ver que el Señor estaba crucificado, porque él, como les expliqué anteriormente, él decidió dejar su trono, decidió tomar forma de siervo y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Decidió dejar toda su gloria. Y vemos a Jesús en la cruz y vemos cómo fue tratado y vemos cómo fue desfigurado y vemos cómo él dice, como fue azotado también. Si nos metemos a la historia, él fue azotado por nosotros. Eso fue antes de que lo obligaran a cargar la cruz, pero llegó un momento que él ya no pudo cargar la cruz y entonces entra esta persona que se llama Simón, que era de Cirene, era un lugar creo que cerca de ahí. Entonces vemos a Jesús que él ya no podía cargar la cruz por todo lo que tenía, porque dice que fue desfigurado, fue desechado, ya no se le notaba su rostro, ya él ya no tenía fuerzas en su humanidad, porque él lo dejó todo ahí en el Calvario para darnos la salvación. Dice que cuando él estaba en el Getsemaní, su sudor era como gotas de sangre, porque se dice que científicamente, que cuando alguien está sudando gotas de sangre, gotas de sudor y que se convierten en sangre, es porque esta persona está pasando por una gran aflicción en su humanidad, una gran aflicción que es difícil, porque le dijo, Señor, permite que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque hasta en el último momento él fue fiel, hasta el último momento él fue obediente a la cruz, a la muerte que tenía que morir por cada uno de nosotros, por cada persona que nace en este mundo, porque desde que nacimos somos pecadores. Desde que nacemos ya traemos esa mancha del pecado. Como les expliqué, que entró en Adán y Eva. Entonces, y eso nos persiguió hasta hoy. Entonces, que creó esa línea, esa división entre Dios y el hombre, que fue el pecado, porque el pecado entró. Entonces, el pecado entró, todos nacimos pecadores. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros agarrar la salvación? ¿Cómo vamos a aceptar este sacrificio tan grande? Meditamos en el sacrificio de Jesús en este momento, ya que, ¿por qué meditamos? Porque estamos atravesando, vamos a entrar y entramos a la Semana Santa. Entonces, se celebra cada año toda la Semana Santa, pero por eso traigo esta reflexión, que nos enfoquemos en el sacrificio grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que nos enfoquemos en esos latigazos, que nos enfoquemos en su rostro desfigurado, que nos enfoquemos en el sufrimiento, en la vía dolorosa, en todo el camino, desde que lo azotaron hasta que lo crucificaron, y que lo veamos en la cruz, que tomemos un momento y meditemos. Señor, ayúdame a verte como te vio Pedro, como te vio Juan, como te vieron tus apóstoles, como te vio estas mujeres que estaban a la orilla de la cruz. Permíteme verte como ellos te vieron en ese momento, para poder pedirte perdón porque no te conozco, pedirte perdón porque cada vez que pecamos ofendemos al Señor, cada vez que desobedecemos, cada vez que no oímos su voz, cada vez que nos vamos en pos de dioses ajenos, cada vez que nos vamos en pos de ídolos. Y los ídolos no pueden ser solo personas, solo imágenes diseñadas para adorar, que la gente levanta, que este es un santo, o lo levantan como un ídolo. No necesariamente puede ser un ídolo. Los ídolos actuales son diferentes. Un ejemplo puede ser el dinero, el amor al dinero. Tener dinero no es malo, no es pecado.
es el amor, es lo que hay en nuestro corazón, es lo que nos divide de hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Otra cosa que puede separarnos de Dios, que irnos en pos de Dios es ajeno. ¿Cuál es tu ídolo? Un ídolo puede ser algo en lo que nos acostamos pensando y nos levantamos pensando. Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una casa, pueden ser nuestros hijos, pueden ser los títulos, pueden ser las carreras que nosotros queremos estudiar, pueden ser una profesión. Eso puede ser un ídolo para nosotros, porque vivimos para eso y morimos para eso y vivimos ese círculo vicioso. Eso puede ser un ídolo. Tal vez no nos damos cuenta, y ahora en esta generación el ídolo puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser TikTok. Es donde toda la gente está ahí, amanece y anochece. Yo he visto personas que caminan con el celular en la mano. Yo he visto personas que estás hablando con ellos y ellos están pendientes de lo que está pasando en la pantalla. Y muchos pasamos por eso, que estamos más enfocados de los que están virtual que de los que estamos presentes cara a cara. Entonces, eso también puede ser un ídolo. ¿Qué clase de ídolo? Entonces venimos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué clase de ídolos he levantado? Donde no me permites ver el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Aquel ídolo que no me permite ver y conocerte de la forma que quiero conocerte. Ese ídolo que me ha robado la paz, que me ha robado el gozo. Ese ídolo que me ha succionado mis años de vida. Y cuando te das cuenta, llegaron los 20, llegaron los 30, llegaron los 40 y llegaron los 50. Y te das cuenta que tu vida la has vivido en la vanidad, como dice la Biblia, que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo en la vida es vanidad. Todo en la vida, ¿por qué? Porque todo va a pasar. Entonces el Señor nos llama a enfocarnos en el sacrificio que Él hizo, a enfocarnos en la eternidad, a enfocarnos en lo que realmente va a existir para siempre. ¿Y cuál es? La nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. El Señor viene a levantar a su iglesia. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario para llamarnos sus hijos, para decir que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido, que somos pueblo escogido para Él, para decirte que todavía tienes oportunidad. Mientras tú estás respirando, mientras tú estás mirando, mientras tú tienes vida, mientras tú te levantas y te mueves a hacer tu rutina diaria, el Señor te está llamando, el Señor te está dando oportunidades. El Señor dice, llama a la puerta y llama y sigue llamando. Te llama cuando tienes 10, te llama cuando tienes 20, te llama cuando tienes 30. Te llama cuando tienes 40, te llama cuando tienes 50. No importa la edad, lo importante es oír que el Señor te está llamando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra que Él quiere que todos vengamos a un arrepentimiento y le digamos que veamos su sacrificio, que lo veamos crucificado en la cruz, que lo veamos con su corona de espinas, que lo veamos con su costado sangrando. Esa sangre es la única que nos puede salvar. Esa sangre es la única que nos puede redimir. Esa sangre es la única que nos puede hacer una persona nueva, darnos una nueva vestidura. Esa sangre carmesí, esa sangre que brota en la cruz del Calvario, que brotó por ti, por mí. Esa es la sangre que nos trajo la salvación. La salvación es gratis. La salvación es un regalo inmerecido. La salvación es por gracia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, tú no tienes que ser perfecto. No tienes, porque puedes decir, oh, pero yo hago esto, y eso no te deja avanzar. Eso te separa de Dios. Eso te hace seguir donde estás, como el hijo pródigo, comiendo algarrobas, ¿ok? Entonces, el Señor te dice, venid a mí como estéis, trabajados y cargados. Estás deprimido, te falta paz, estás muerto en tus delitos y pecados, estás adicto, estás
qué sé yo, en qué clase de cosas. Pero el Señor te dice, ven a mí como estás. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser puro, porque yo te voy a purificar. Porque Él vino a los pecadores. Y si yo me presento delante de ustedes ahora, no es porque soy perfecta. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No somos perfectos. El Señor está obrando en nuestra vida. El Señor está obrando en nuestro corazón, como le dijo a la mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestro corazón y de nuestra vida, y decidimos, Señor, ¿sabes qué? No tengo dominio propio, pero ayúdame, porque dice que vamos a recibir ese poder. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros no podemos conquistar, el Señor lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Entonces, no significa que no vamos a tener tentaciones. No significa que vamos a ser perfectos. No, es un proceso, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ser perfectos hasta que nos encontremos con nuestro Dios cara a cara. Vamos a ser perfectos hasta que Él venga y nos transforme. Porque mientras estemos en este cuerpo, hay una lucha, hay una batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Entonces, aceptamos el sacrificio del Señor y nos vemos y vemos nuestros pecados. Es como ponernos enfrente a un espejo, ¿ok? Vemos todas nuestras fallas. ¿Qué tenemos en la cara? ¿Qué tenemos en la nariz? ¿Qué tenemos en nuestras cejas? ¿Qué tenemos en el pelo? Y entonces nos limpiamos. Así es la palabra del Señor. Entonces cuando venimos al Señor nos vemos todas nuestras imperfecciones, todos nuestros pecados, todo aquello que hemos hecho para fallarle al Señor, todo aquello que nos ha apartado de su presencia, todo aquello que nos ha apartado de su reino, todo aquello que nos ha apartado como a Eva del camino recto, de la comunión al Señor, porque dice que Él venía y hablaba con ellos, pero cuando Eva decidió pecar y Adán decidió pecar, hubo una desconexión entre Dios y el hombre. Entonces, todo aquello que nos separa, todo aquello que te trae vergüenza, todo aquello que no puedes contarle a nadie porque te da vergüenza. Entonces justamente eso hizo Adán y Eva. Se escondieron cuando el Señor lo andaba buscando. ¿Por qué? Porque el pecado te esconde, el pecado te atrapa, el pecado te hace adicto, el pecado te hace que no puedes vivir. Tú piensas que no puedes vivir sin eso. Tú piensas que no puedes. Ríndelo a Cristo y ponlo a los pies de la cruz. Reconócelo. Reconocerlo es el primer paso para poder agarrar la salvación. Reconocer, Señor, yo soy pecador. Señor, yo soy adúltero. Señor, yo soy mentiroso. Yo soy cualquier otra cosa, cualquier pecado que tú tengas, cualquier, para Él no hay nada imposible. Entonces tú vienes y le dices, Señor, yo me veo, yo puedo ver mis imperfecciones y mis pecados. Te pido que me salves, así como salvaste a todas estas personas, así como tú has cambiado a estas personas, así también te pido que comiences una obra, que construyas una nueva persona, que escribas una nueva historia. Yo acepto el sacrificio de la cruz y te veo como te vio María Magdalena a los pies de la cruz, como te vio Juan, tu discípulo amado, a los pies de la cruz, como te vieron todos tus demás discípulos que estaban ahí, o las personas que estaban ahí, como te vio el centurión a los pies de la cruz y dijo, de verdad este hombre es Dios. Entonces el Señor, si tú le pides y vienes a Él y le dices, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte. Si no puedo hacer otra cosa más el día de ahora, quiero conocerte y quiero amarte, como dice tu palabra, dice Deuteronomio, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que el Señor sea tu levantar, que el Señor sea tu acostar, que el Señor sea tu caminar, que el Señor esté contigo cuando te levantes, cuando andes por el camino, que el Señor te bendiga en la ciudad, que el Señor te bendiga en el campo, que el Señor te bendiga cuando estás trabajando, que el Señor te va a acompañar todos los días de tu vida. Si tú le dices, Señor, te recibo en este día.
Perdona mis pecados, muéstrame mis pecados y ayúdame a reconocerlos y a ponerlos a los pies de la cruz. Ayúdame a conocerte como el gran yo soy. Ayúdame a conocerte como Jehová Shalom. Ayúdame a conocerte como Jehová Nisi. Ayúdame a conocerte como Jehová Rafa, mi sanador. Ayúdame a conocerte como Jehová Jiret, mi proveedor. Ayúdame a conocerte como Jehová Gibor, mi comandante. Ayúdame a conocerte. El Señor se va a reunir contigo ahí donde estás. Ahí donde estás, el Señor se va a reunir contigo. Dice que el que le abre su puerta entrará a él, cenará con él y él conmigo. Cenarás con el Señor. Tendrás esa comunión si recibes el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Oro por aquellos que no te conocen, Espíritu Santo. Toca el corazón, toca su mente. Para ti, Señor, no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay pecado más grande. No hay pecado más pequeño. No hay pecado, Señor, imposible de que tú lo borres y lo perdones y lo lanzas a lo más profundo del mar, Señor. Tu palabra dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Señor, yo declaro tu palabra, Señor, y tu palabra sopla vida, Señor, tu palabra, Señor, tú la transmites y sopla vida en este momento, Señor, a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, a todo aquel, Señor, que está confundido, a todo aquel que tiene su mente entenebrecida, Señor. Tu palabra, que es la luz, Señor, resplandece sobre su mente y sobre su corazón. Señor, tú mandas tu palabra para sanar. Tú mandas tu palabra para restaurar. Tú mandas tu palabra, Padre, para edificar. Tú mandas tu palabra para crear cosas nuevas, Señor. Tú mandas tu palabra y tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra cumple el propósito para el cual tú la mandaste. Tu palabra lleva salvación. Tu palabra lleva restauración. Tu palabra, Señor, lleva sanidad. Tu palabra, Señor, lleva la unción de tu Espíritu Santo. Señor, que esas personas comiencen a caminar en tu palabra, Señor, en tus mandamientos, estatutos y preceptos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que te encargas de transformar cada persona, cada vida, cada familia, Señor. Cada padre, ser humano que necesita oír, que necesita conocerte a ti, que necesita conocerte como el gran yo soy, como el Dios de lo imposible, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy las gracias, Señor, por este momento. Amén y amén. Gracias por haberme acompañado y les invito a que sigamos en este viaje de conocer la palabra del Señor, camino a la cruz, y vamos a continuar la próxima serie, que sería en el libro de Juan. Lucas nos falta todavía, y el último sería la resurrección. Gracias, bendiciones, que tengan un feliz día. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En esta tarde quiero darte la oportunidad de ofrecerte la salvación. La salvación es la certeza que nosotros tenemos que cuando nos vamos de este mundo, cuando partimos de este mundo, cuando nuestro cuerpo deja de vivir, tenemos la fe de que nos vamos con el Señor. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte esa nueva vida eterna que el Señor tiene preparado para todo aquel que cree, porque dice que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, seremos salvos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecerte esa salvación
y que repitas conmigo esta oración. Las letras estarán saliendo en la pantalla para que tú puedas decirlas de corazón y arrepentirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque lo resucitaste al tercer día y hoy estás sentado en la diestra de Dios Padre. En este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y de todo lo malo que he hecho en toda mi vida. Ahora abrazo tu salvación y recibo esa nueva criatura que tú me estás entregando en este día. Y tengo la seguridad, Señor, que si muero, estaré contigo delante de ti en tu presencia. En el nombre de Jesús, recibo la salvación y recibo tu perdón de mis pecados. En mi corazón, mi alma y mi espíritu. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén.